En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 25. Mateo 12, 25. Vamos a estar leyendo lo que dice la palabra del Señor allí. Mateo 12, 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora vamos a Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. ¿Lo tiene? Mateo 18, versículo 19 y 20. Dice la escritura: otra vez os digo. Oiga eso, lo que significa que el Señor ya se lo había dicho. Otra vez os digo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, quiero presentar delante de tu presencia esta palabra. Rogarte seas tú hablando al corazón de tu pueblo. Gracias te doy por este grupo precioso de siervos, de siervas, de hijos, de hijas tuyas, que se han dispuesto para hoy estar acá en tu casa participando de tu mesa, Señor. De una forma especial yo oro, Padre, porque seas tú en tu infinita misericordia, Señor, bendiciéndoles. Que al salir de este lugar todos ellos se vayan de este lugar bendecidos. Usa tu palabra, Señor, para hablar al corazón de tu pueblo, para ayudarnos a hacer esa iglesia, esa congregación de creyentes, esa comunidad cristiana que tú quieres que nosotros seamos. Que todo aquello que trate de impedir el sano desarrollo de este tiempo, ahora mismo sea desbaratado, sea destruido, sea deshecho por el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: este año, amados, el año 2023 ha sido declarado año de intimidad con Dios. Y yo me sorprendo de una manera maravillosa de ver cómo en otras partes del mundo Dios ha puesto a nosotros, sus siervos, a hablar el mismo tema. En otras palabras, esto de la intimidad con Dios no es un asunto exclusivo para la comunidad cristiana vida. Esto de la intimidad, esto de buscar a Dios, esto de hacer de Dios nuestro principal aliado, amigo, esto es algo que viene de Dios. Esto es algo que Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo a hacer en estos últimos tiempos. Y bueno, para que esto sea una realidad, mis amados, es necesario que tengamos en cuenta que para poder tener intimidad con Dios se requiere de una disposición especial de todos y cada uno de nosotros. Mire, necesitamos decisión, necesitamos fe, necesitamos temor de Dios, necesitamos acción. Y hay algo bien importante que se necesita. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Unidad, acuerdo. Este es el tema sobre el cual necesitamos en estos últimos tiempos reflexionar muy seriamente, especialmente ante la sentencia tan radical que el Señor mismo ha proferido. Ahí en Mateo 12, 25, lo que leímos al principio, dice: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? Es asolado. ¿Y qué más dice? Y toda ciudad o casa, dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? No permanecerá. Entonces esto de procurar la unidad, esto de buscar mantener la unidad, esto de amados, digámoslo así, ser parte de la solución y no del problema, es algo supremamente importante. Por eso es que quiero que en esta tarde, noche, revisemos minuciosamente a través de la palabra de Dios, y en especial la epístola
que el apóstol Pablo escribió a los efesios este tema. Ahora usted dirá, pero ¿por qué en Efesios, pastor? Porque es justo en esta epístola donde el apóstol hace alusión a este importante tema, dedicando prácticamente todo un capítulo a profundizar en él. ¿Cuál es el capítulo? El capítulo 4 de Efesios. Por favor, abra su Biblia allí. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 inicialmente. ¿Y qué dice Efesios 4, 1 al 3? Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener. Y si usted tiene una Biblia allí, por favor subraye esa palabra: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la Biblia, el lenguaje sencillo, que es otra versión bíblica, este mismo texto dice así: yo, que estoy preso por servir al Señor, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y dice: sean humildes, sean amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. ¿Qué nos enseña esta palabra? ¿Qué podemos aprender de esta importante revelación bíblica? Bueno, en primera medida, que todos nosotros hemos sido llamados por Dios para ser parte de su iglesia, de su pueblo. Y eso es un gran privilegio. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. Sí, hemos sido llamados a ser parte de él. ¿Sí? Y por consiguiente, para poder ser parte de él, necesitamos procurar vivir en unidad. Necesitamos procurar vivir como es digno del llamamiento que tenemos de Dios, y es el hacer parte de su familia, de su casa. Ahora, se nos suplica, escucha esto, se nos suplica que vivamos a la altura de ese llamado. Mire cómo lo dice el apóstol. Volvamos nuevamente al versículo 1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Iglesia, os ruego. Comunidad Cristiana Vida, os ruego. ¿Qué nos ruega? Dice: os ruego que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Con que fuisteis llamados. Es que nosotros no vivimos por Cristo para conseguir algo. No, nosotros vivimos por Cristo porque Él nos lo ha dado todo. Ahora, nótese que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad. No. Él lo que nos pide es que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo y que nos lo ha dado ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice el texto? Dice el versículo 3: procurando mantener la unidad de ¿quién? Del Espíritu. Entonces usted no tiene que hacer la unidad. No, la unidad la da ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí en sus vidas? Digan amén. Que el Espíritu Santo more en nosotros nos da unidad. Y eso a pesar de todos nuestros trasfondos tan diferentes, ¿sí? Culturales, socioeconómicos, políticos, religiosos, en fin, de todo tipo. La presencia del Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, morando en nuestras vidas, nos da unidad. Entonces, no se nos pide que fabriquemos la unidad, lo que se nos pide es que cuidemos esa unidad, que mantengamos esa unidad, que no permitamos que algo o alguien nos separe, nos divida, nos desuna.
¿Cuántos creen que el estar unidos es importante? Digan amén. Mire, amado, el mismo sistema que gobierna esta tierra reconoce que la unidad es importante. Y yo creo que para usted es conocido ese estribillo que dice que el pueblo unido, ¿qué pasa? Jamás será ¿qué? Vencido, porque en la unidad hay ¿qué? Hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo sabe y el enemigo lo sabe, y por eso de una manera u otra trata de que su pueblo, el pueblo de Dios, no se mantenga como unido. Por eso de vez en cuando y de cuando en vez es necesario que se nos recuerde la importancia, amados, de que cada uno de nosotros seamos agentes de paz, para que haya unidad no solamente en nuestros hogares, sino también en nuestras comunidades. Ahora, ¿cómo es esta unidad? Vamos al libro de Filipenses ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 7. El apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses nos da a comprender con mayor claridad esta idea. Por favor, vaya conmigo a Filipenses 2, versículo 1 al 7. Dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está entendiendo? La palabra de Dios es clara. ¿A qué se está refiriendo con esto de qué? De la unidad. ¿Sí? Mire, ¿qué dice el versículo 2? Háganme feliz a mí, dice el apóstol. Sientan todos lo mismo, tengan todos el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma ¿qué? Una misma cosa. Yo creo que esto nos da unas ideas claras acerca de cómo debe ser esa unidad, o a qué está haciendo referencia Dios cuando nos habla de unidad. No es uniformidad. No. Dios ama la variedad, por eso nos ha hecho tan diferentes. Cuando habla de unidad, habla de esto, de sentir todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Ahora, el Señor Jesús nos enseña que la unidad es una unidad orgánica viva, de la cual depende que el mundo crea. Vamos ahora a Juan capítulo 17. ¿Qué dice el Señor allí en Juan? Versículo 20. Mire lo que dice el Señor. El Señor está llegando al final de su ministerio y Él hace una oración por sus discípulos. Y no solamente ora por esos 12 que estaban acompañándolo, sino aún ahí en esa oración oró por nosotros. ¿Y qué fue lo que oró? Mire lo que dice el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, ¿quiénes? Nosotros. Y sigue diciendo, ¿para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Usted que tiene su Biblia en su mano, ¿cuántas veces se repite la palabra uno o unidad en esos 4 versículos? A ver, cuéntelas. ¿Cuántas veces en estos 4 versículos el Señor se refiere a la unidad?
¿Ya miró? ¿Alguien tiene un dato? ¿Cuántas veces? 4 veces. 5 veces. Al fin 7 veces, santo. Cuatro versículos. Y en esos 4 versículos yo hice la cuenta y encontré 5 menciones a la unidad. Dice: para que todos sean uno, para que también ellos sean uno, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que sean perfectos en unidad. 5 menciones a la unidad en 4 versículos. ¿Y qué hemos aprendido acerca de este tema? De que debemos poner atención cuando Dios repite algo en la palabra. Esto no es un asunto casual. El que en 4 versículos Él haga énfasis en ¿qué? En lo mismo. Esto tiene una intención, y es la de que nosotros entendamos que necesitamos ser ¿qué? Uno. La voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Uno. Así que cuando nosotros empezamos a ver esos movimientos a nuestro alrededor que tratan de separarnos, que tratan de ponernos en conflicto los unos con los otros, que tratan de dividirnos, que tratan de desunirnos, rápidamente debemos llegar a la conclusión de que eso no es de quién, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Pero pastor, no es justo. Amén, puede ser que no sea justo. Y yo le recomiendo algo. Nosotros somos muy buenos para hablar de justicia, y yo le recomiendo que no hablemos tanto de justicia, porque si empezamos a mirar ese tema nos vamos a llegar a la conclusión de que el primer injusto somos nosotros. Pero digamos que usted tiene razón, es injusto. ¿Qué dice Dios? Yo quiero que ustedes sean ¿qué? Uno. Yo quiero que ustedes sean ¿qué? Uno. Yo quiero que ustedes sean ¿qué? Uno. Y hay una sentencia del por qué debemos guardar la unidad. Dice: para que el mundo crea. ¿Para que qué? Para que el mundo crea. ¿Para que qué? Dígalo conmigo, hermano. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque cuando ve su casa y la ve dividida, porque cuando ve nuestra comunidad y la ve desunida, el mundo no va a ¿qué? No va a creer. Es urgente mantener la unidad. Entonces, ¿qué se necesita, pastor? Volvamos nuevamente a la palabra. Estamos leyendo Efesios. Vamos a leer ahora el versículo 2 y 3. Estamos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué se necesita para preservar esa unidad? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué se necesita para preservar la unidad? A ver, ayúdeme usted a predicar. ¿Qué dice la Biblia? Primero, hay 4 características, hay 4 virtudes, hay 4 aspectos fundamentales que se necesitan para preservar la unidad. ¿Cuál es el primero de ellos? La humildad. La humildad. Empecemos por el primero, la humildad. Amado, el término griego del cual viene el término humildad significa literalmente sentimiento de pequeñez. Y tanto el vocablo como el concepto implica el que nosotros no pensemos en nosotros mismos, sino pensemos mejor en los demás.
Ahora, este término humildad, el concepto que este término encierra, es un concepto que para el mundo grecorromano era algo no aceptado, porque para ellos la humildad era sinónimo de vileza, sinónimo de cobardía, sinónimo de servil, sinónimo de innoble. Pero mire, en el Señor la humildad tiene otro concepto. Y hay un ejemplo especial, y está en la madre terrenal del Señor Jesús, María. En Lucas 1:48, cuando el ángel se le aparece y le dice: mire, María, llena eres de gracia. María, bienaventurada tú, porque tú fuiste la elegida para cumplir esta tarea de ser la madre terrenal del Mesías. Y después de todas estas palabras tan grandes que le suelta el ángel a María, la respuesta de ella es esta. Lucas capítulo 1 versículo 48. Dice Lucas 1:48: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo se veía María? No como la mujer, ¿cierto?, más santa, más espiritual, la más indicada para ser la madre del Señor, sino dice: gracias a Dios porque Dios ha mirado la bajeza de ¿qué? De su sierva. ¿Cómo se sentía ella? ¿Cómo se veía ella? Pequeñita, poca cosa ante la tremenda tarea, el tremendo reto que el Señor le estaba encomendando. Tal vez ella misma reconocía que no era la indicada, pero Dios en su misericordia y su gracia la había llamado. Eso se llama ¿qué? Humildad. Y ser humilde no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. Ser humilde no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo y más en los demás. ¿Sabes por qué hay tantos conflictos, tantos problemas? Porque siempre pensamos primero en quiénes, en nosotros, y luego en quiénes, en los demás. Eso se llama egoísmo. Y eso va de la mano del orgullo. La humildad rompe con eso. Y la humildad, en vez de pensar en ella o en él, piensa primero en quién, en los demás. Y ese fue el ejemplo del maestro. ¿Cuántos dicen amén? Mire eso. El Señor mismo dijo: mire, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido ¿a qué? A servir. Y cuando se colocó esa toalla en ahí en la cintura y cogió un balde con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos, ellos decían: no, no, Señor, ¿cómo se le ocurre a usted? Déjeme. Y es más, les digo algo, ejemplo les estoy dando. ¿Para qué? Para que el día de mañana se laven los pies los unos a los otros. Pero para poder hacer eso se necesita ¿qué? Humildad. Humildad. Y para que haya unidad se necesita que seamos humildes, hermanos, que depongamos ese orgullo. Hay tanto orgullo en nuestros corazones, tanta altivez, tanta soberbia, y a veces hasta justificamos esa manera de pensar así, altiva, prepotente, soberbia. Déjeme decirle algo, hermano, un cristiano orgulloso es una contradicción. ¿Cómo es, Carlos Montes? ¿Cómo es, Jainer? Un cristiano orgulloso es una, porque usted o es cristiano o es orgulloso, pero usted no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No existe. No existe.
Un cristiano ¿qué? Orgulloso. El cristiano tiene que ser por naturaleza ¿qué? Humilde. ¿Con qué compara el Señor a sus seguidores? ¿Con qué animalito? ¿Y cómo son las ovejas? Pero ahora hablemos de las cabras. ¿Cómo son las cabras? Mire, mientras la oveja baja la cabeza, la cabra la levanta y cornea si tiene cachos. Se necesita humildad y tenemos que renunciar a ese orgullo. Mire, amado, yo pregunto algo. ¿Aquí hay alguien perfecto? Levanten la mano los que son perfectos, los que nunca han cometido un error. ¿Dónde están? ¿No vinieron hoy a la iglesia, hermana Lumarina? Entonces, mire, estamos reconociendo que todos fallamos. Entonces, ¿por qué es que cuando nos fallan a nosotros nos herimos tanto? ¿Por qué? Si usted le ha fallado a otro, ¿usted por qué se siente tanto porque le fallan a usted? Si usted también le ha fallado a otros. Vuelvo a repetir, ¿dónde están los perfectos? ¿Usted nunca le ha quedado mal a alguien? ¿Nunca ha dicho algo que no debió haber dicho? ¿Nunca hizo algo que no debió haber hecho? Claro que sí. Entonces, ¿por qué se molesta tanto cuando alguien le dice algo que no debió haberle dicho? O hace algo con usted que no debió haber hecho con usted. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay orgullo en nuestro corazón. Nos falta ser ¿qué? Humildes. La humildad no responde así. Nos hace falta, amados, nos hace falta aprender lo que significa ser un cristiano. Ser cristiano es un título. Ser cristiano es una nueva manera de vivir la vida, ya no conforme a nuestros valores y principios, sino conforme a la voluntad del Señor. Pero mire, este solamente es un ingrediente. Hablamos de 4, ¿no? ¿Cuál es el segundo? La mansedumbre. Mire, la mansedumbre es hija de la humildad. Es decir, que si usted es un hombre humilde, usted es un hombre manso. Usted es una mujer humilde, usted es una mujer mansa. Viene con la humildad, ¿qué cosa? La mansedumbre. Como también viene de la mano la irritabilidad, la rebeldía del orgullo. La persona orgullosa se molesta por cualquier cosa. Ella siempre está peleando. La persona orgullosa es rebelde. No está dispuesta ¿a qué? A someterse, a sujetarse. Entonces, cuando yo soy humilde, un resultado que viene de esa humildad es el ser ¿qué? El ser manso. En el Antiguo Testamento la mansedumbre era la virtud específica de los buenos israelitas que sufrían pacientemente los malos tratos que se les daban, y en lugar de vengarse personalmente, se refugiaban en el Señor. En el Nuevo Testamento se refiere casi siempre a la actitud que el cristiano ha de guardar en relación de los demás, y es un requisito indispensable no solo para soportarse, sino también para el mutuo consentimiento. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, por favor vaya conmigo a la Biblia, versículo 23. Pero desecha, dice el apóstol Pablo, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, oiga esto, varón, porque la sierva del Señor, oiga esto, varona, no debe ser amiga de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oiga, hermano Henry, me llama la atención lo que dice la parte final del versículo 24. ¿Cómo dice? La parte final, 2:24. Está hablando del siervo del Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo último que dice en el versículo 24? No, la parte final. ¿Cómo? Sufrido. Oye, me llamó la curiosidad ese término. ¿Cómo así que el siervo del Señor debe ser sufrido? ¿A qué está haciendo referencia la palabra? Porque es que a veces nosotros malinterpretamos la escritura. Romanos capítulo 12 habla de la disciplina, ¿sabe? Perdón, Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina. Y cuando nosotros pensamos en la disciplina, ¿en qué pensamos? En castigo. En castigo. Pero resulta que ahí la disciplina no se está haciendo referencia a castigo, sino se está haciendo referencia a las dificultades que nosotros como cristianos atravesamos en la vida. Por eso usted, cuando entra a estudiar la palabra, debe pedirle al Espíritu Santo que le dé ¿qué? Discernimiento para poder comprender exactamente qué es lo que la palabra del Señor quiere transmitirle. Y aquí está hablando de sufrimiento. ¿A qué sufrimiento está haciendo referencia? Entonces leí el mismo texto en una versión parafraseada, que es la versión NTV, y dice lo siguiente: segunda de Timoteo 2:24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Ya usted está entendiendo a qué hace referencia entonces con sufrir? ¿Qué dijo? Paciente con las personas difíciles. ¿Usted se ha encontrado con personas difíciles en la vida? Oiga, pero como que fueron varios los que ¿Ah? Cuando entonces Dios dice en su palabra, el siervo, la sierva del Señor tiene que ser sufrida, está haciendo referencia a que usted, amado, debe ser sabio en la manera como usted trata a esas personas que son ¿qué? Difíciles. Tú no debes responderle de la misma manera. Usted no debe utilizar las mismas palabras que él utiliza o que ella utiliza para con usted. Usted debe entender que esa persona difícil es una persona que en últimas necesita mucho de Dios, y que Dios la ha puesto en su camino para que usted, a través de su testimonio, y cuando hablo de su testimonio hablo de esa interacción que tiene con usted, él conozca a Dios. Así es. Pero para eso se necesita ¿qué? Mansedumbre. Pastor, es que yo sí le digo cuántas son 5. Pastor, es que yo no tengo pelos en la lengua. ¿Sabe? Ese tipo de expresiones, ¿sabe qué es lo que están diciendo usted? Que le hace falta ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. Pero mire, hablamos de 4, vamos con la tercera: longanimidad. Longanimidad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es? En el diccionario de la Real Lengua Española es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es benignidad, es clemencia, es generosidad. En el griego, longanimidad es macrotumia, que significa anchura de ánimo, paciencia para tratar con personas especialmente difíciles. Y este es el requisito previo para poder soportarnos como debe ser los unos a los otros en la iglesia. Es decir que aquí mire, tenemos la humildad, y la humildad trae de la mano ¿qué? La mansedumbre. Pero la mansedumbre trae de la mano ¿qué? La longanimidad. Y mire, hay una más: el aguante, que es a la cuarta. Dice, procurando mantener la unidad del espíritu.
aguante. Esta es la virtud que corona el complejo de virtudes necesarias para preservar la unidad en la iglesia. Del mismo modo que el dominio propio corona las otras 8 facetas del fruto del Espíritu. Y así como la intolerancia es el defecto que impide una comunión eclesial, y no solamente eclesial sino en todos los órdenes, así también el aguante mutuo es señal de que el amor rige y gobierna nuestro trato con los demás hermanos. Solo cuando estamos llenos de amor estamos dispuestos a soportar, a lidiar y a aguantar las flaquezas de los otros. Por eso es tan importante ser llenos de Dios. Por eso es tan importante la intimidad. ¿Con quién? Con el Señor. Mire, una de las señales de que andamos según la carne es que tenemos por insoportables a otros hermanos, sin percatarnos de que hay otras personas que también tienen que soportar nuestros defectos. A veces creemos que nosotros no tenemos defectos y resulta que sí. Que nosotros somos los únicos que soportamos y resulta que hay otros que también lo están soportando a usted. Nos necesitamos los unos a quienes, a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Nos necesitamos, amados. Entonces, ¿cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros seamos uno? Vamos nuevamente al versículo 8 al 10. Con esto estamos llegando al final de la palabra. Estamos leyendo Efesios, ¿verdad? ¿Capítulo qué? Ahora vamos a leer versículo 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que la iglesia viva en unidad? El sacrificio del Señor, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. La kenosis del Señor, que es el vaciamiento. Lo que dice Pablo en Filipenses, allá en Filipenses capítulo 2, dice: haya pues en vosotros, estoy leyendo Filipenses 2:5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, si el Señor Jesucristo, que es Dios, y cuántos creen eso, digan amén, estuvo dispuesto a renunciar a sus prerrogativas de Dios para humillarse y hacerse como uno de nosotros. Pero no solamente eso, si el Señor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por amor, ¿por quiénes? Por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto más debemos nosotros estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para vivir como hermanos en unidad? Mire, que usted cierre su boca. Uy, pastor, tengo ganas de decirle hasta, mejor dicho, ¿cuántas son 5? Pero mire, porque si el Señor estuvo dispuesto a pagar el precio para que yo sea salvo, yo también debo estar dispuesto a hacer mi parte para que haya ¿qué? Unidad. Amado, ¿qué está usted dispuesto a hacer para que en su casa haya unidad? ¿Qué estamos dispuestos nosotros aquí en la iglesia a hacer para que entre nosotros haya ¿qué? Unidad.
Tal vez Dios te está llamando a que perdones, por ejemplo, a que perdones esas heridas que te han causado. Tal vez Dios te está llamando a que no le pongas tanta atención al defecto del otro, sino que te concentres más en sus fortalezas, en lo bueno que tiene. Tal vez el Señor te está llamando a ser parte de la solución y no de qué, y no del problema. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que haya unidad, hermanos, entre nosotros? Mire, yo tengo que reconocer que he fallado, que no soy perfecto. Es más, si alguno de ustedes, amados, con intención o sin intención, en algún momento le he causado molestia, perdóneme. Perdóneme. Nunca mi deseo será o ha sido hacerle daño. Nunca. Por el contrario, yo quiero verlo a usted bendecido, prosperado y en victoria. Ay, pastor, pero es que yo hubiera querido que usted hubiera estado aquí y usted no estuvo aquí. Amén, hija, perdóneme, no pude estar, pero recuerde, soy un ser humano. Y así como usted me necesitaba aquí, también, tal vez de pronto el hermano allá me necesitó y tuve que ir allá, o mi propia familia, porque yo tengo unos hijos, yo tengo un hogar. Y como dijo alguien que estuve visitando hace poco, ella misma reconocía y decía: pastor, a veces nosotros exigimos lo que no damos. Porque ella misma decía: pastor, ¿cuántos hermanos en la iglesia han pasado dificultad? Y yo no he ido, yo no he estado con ellos en medio de su dificultad. Y yo estoy aquí quejándome, estoy aquí herida, estoy aquí molesta, porque yo pasé una dificultad y nadie vino. Y yo le decía: hija, eso es de Dios. El hacer esa reflexión, eso es de Dios. Y es así como vamos a poder mantenernos como unidos. Perdone a mi esposa, su pastora, perdone a mis hijos. ¿Y qué tal si usted también le pide perdón a sus hermanos en la fe, a sus líderes? Y no solamente pedimos perdón, sino cambiamos de actitud y somos más proactivos, más dados a ser parte de la solución y no el problema, ser más unidos, a estar juntos, a orar más. ¿Cuántos me están escuchando? Porque a veces, mire, es mejor que usted no diga nada y ore más. Ore. Pastor, pero que es injusto. Y levantan así el dedito: es injusto. Y vuelvo a repetirle: cuidado con eso. Porque si vamos a mirar lo que significa ser justo o injusto, usted se va a dar cuenta que el primer injusto es usted. Pero levantan así el dedito: es injusto. En vez de eso, doble sus rodillas y ore por ese varón. Señor, este hombre me trató, me hizo sentir, pero lo peor, Señor. Tú lo vistes, tú vistes cómo me habló, tú vistes cómo me trató. Dios mío, sana mi corazón. Yo oro por él para que le ayudes a cambiar. Ayúdele a ver el error que está cometiendo. Señor, ten misericordia a él, perdónale sus pecados. ¿Cómo se va a levantar usted de ahí?
Necesitamos tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, que en vez de pensar en Él, pensó primero en nosotros, que en vez de buscar primeramente su beneficio, buscó el beneficio de todos nosotros. Y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser ¿qué? ¿Usted está viendo? ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos. O sea, se está dando cuenta que ellos, ¿cómo se mantenían ellos, la iglesia primitiva? Era un solo bloque, hermano, para todo, juntos, juntos, juntos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. ¿Queremos ganar esos familiares no creyentes? ¿Queremos que esos vecinos que no conocen del Señor vengan al conocimiento de Dios? ¿Queremos que nuestro auditorio tenga que realizar varias reuniones porque no cabe la gente en este lugar? Amados, tenemos que buscar ¿qué? La unidad. La unidad. No más esa murmuración, esa murmuradera. Le tengo la última. Pero delante del hermano, hermano querido, te bendigo, qué bendición tan linda. Pero por detrás, ¿sabe qué está haciendo usted con eso? Se está automaldiciendo. Eso no lo edifica, mi amado. Tenga cuidado. Tenga cuidado de esas personas que se le acercan. Es con comentarios negativos, pesimistas, hablando mal del liderazgo, de los pastores. Me decía un hermano acá: pastor, estoy preocupado, estoy escuchando que están diciendo esto de usted. Yo le dije, ¿qué es lo que están diciendo? Esto. Y yo me eché a reír. Me eché a reír porque era tan descabellado lo que estaban diciendo, que yo dije, oiga, pero cuando no tienen que hablar, se lo inventan. Yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿cuántas cosas no hablarán de mí? Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas no hablarán de mí? ¿Cuántas cosas no hablarán de mi esposa, de mis hijos? Esas lenguas que no son santificadas, y lo único que se están haciendo es daño a sí mismo. Porque entre más hablan de mí, más Dios me bendice, y yo avanzo, yo crezco, yo salgo adelante. Pero ellos se van quedando ¿dónde? Atrás. Porque, amado, eso lo único que trae para su vida es que maldición.
Que viene alguien a hablarle a usted mal del líder, mire, manito, yo le voy a pedir un favor. Yo a usted lo aprecio con todo el alma, pero ¿sabe qué? No me venga a hablar de eso acá. Mire, ore por ese hermano, ore por esa situación. Hermano, no estamos haciendo bien, hermano, eso no está bien. Porque es que a veces creemos que el que murmura es el que habla. No, murmura es el que habla y el que presta ¿qué? Pastor, pues yo no dije nada, pero prestó el oído. Mire, eso hasta la ley lo tiene ya calificado. Se llama concierto para delinquir. Cuando usted se reúne con unas personas, así usted no diga nada en esa reunión, pero ellos estuvieron hablando ahí los otros de que iban a matar a fulanito, de que le iban a cortar en 10 pedazos, de que después le iban a quitar la finca y todo eso, el ganado y todo eso. Usted no dijo nada, usted solamente quedó callado, pero usted estuvo ahí. Entonces cuando venga el video, venga la grabación, no, usted estuvo ahí, usted también hace parte de ese concierto. ¿Para qué? Para delinquir. Yo, sí. ¿Por qué? Por haber estado ahí. Pero yo no dije nada, usted estuvo ahí. Usted no denunció. Usted consintió en eso. Usted es culpable. Por eso cuando vengan con esos comentarios, hermana, mire, yo la estimo a usted, la aprecio, pero por favor, no me hable esas cosas, no me haga ese mal. ¿Sabe? Cuando yo llegué a esta iglesia hace 20 años, oiga, qué problema tan tremendo tenía la comunidad cristiana Vida. En ese tiempo llamaba el Centro Cristiano Vida, con el tema de los chismes y la murmuración. Llegaban a la oficina, pastor, yo a usted lo estimo y yo vengo a hablarle de algo, pero no quiero que me involucre en nada. Yo le cuento a usted, pero usted no diga nada. Yo le dije, hermana, porque noté que esa era una actitud en la mayoría de los que estaban en ese tiempo en la iglesia. Si usted no está dispuesta o usted no está dispuesto a que eso que usted va a decir, mantenerlo delante de la persona de quien usted va a hablar, entonces mejor no me diga qué, no me diga nada. Y después de que habían 10, 15 pidiéndome cita en la oficina, ¿sabe cuántos volvieron? Ninguno. Porque ¿en qué se encubre el murmurador? ¿En qué? En el anonimato. Él no quiere dar la cara, él va por detrás. ¿Sabe? Esa es una actitud cobarde. Es mejor que a uno le llame y le diga, pastor, mira, usted a mí me cae re mal a usted. Usted a mí me cae re mal, pastor. Uy, que las predicaciones suyas, uy, no, pastor, usted es, qué cosa tan fea. O sea, yo salgo de este templo, pero aburrido cada vez que usted predica, pastor. Yo prefiero eso, que venga alguien así de frente y me diga, pastor, esto y esto, a que por delante, pastor, qué bendición, pastor, uy, qué lindo. Pero allá, ¿cuánto me están escuchando? ¿Usted no prefiere eso? ¿O usted sí quiere que le den el abrazo? Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Esto se aprende, amado. Así como aprendimos a hacer lo malo, también tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y nosotros como iglesia somos uno en Cristo. Y nosotros como iglesia debemos actuar diferente a como actúa el mundo. Y nosotros como iglesia debemos seguir el ejemplo del maestro. Y es así, unidos, que vamos a salir adelante. Póngase de pie, por favor.